Bienvenidos a Historias de Medianoche. Hoy exploraremos uno de los rincones más oscuros y peligrosos de Internet, la Deep Web. Un lugar donde lo prohibido, lo siniestro y lo aterrador se encuentran al acecho. Pero, ¿qué es realmente la Deep Web? La Deep Web es una parte de Internet que no está indexada por los motores de búsqueda convencionales, como Google o Bing. Aquí es donde se encuentran bases de datos privadas, foros ocultos y contenido que, por diversas razones, no está disponible públicamente. Dentro de la Deep Web existe un nivel aún más profundo y peligroso conocido como la Dark Web, donde se encuentran mercados ilegales, tráfico de drogas, armas y, en ocasiones, cosas mucho peores. Aunque muchas personas piensan que la Dark Web es solo para hackers y delincuentes, hay historias reales de personas comunes que se han aventurado en este submundo digital. Y lo que encontraron allí fue mucho más de lo que esperaban. Hoy les contaré 3 historias reales de terror que ocurrieron en la Deep Web. Nuestra primera historia proviene de un usuario de Internet que, por curiosidad, decidió aventurarse en la Dark Web. Digamos que su nombre era Lucas. Lucas siempre había sido un entusiasta de la tecnología y un día decidió explorar los rincones más oscuros de la web. Con un navegador Tor instalado, Lucas se sumergió en foros oscuros y mercados clandestinos. Todo parecía más un juego, hasta que se topó con un sitio web inusual. Era una página sencilla, sin imágenes, solo un texto que decía: ¿quieres ver la verdad? Había un botón debajo que decía: iniciar videollamada. Pensando que era una broma o una especie de prank, Lucas hizo clic. Después de unos segundos la pantalla se encendió, mostrando una habitación oscura y vacía. Lucas se rió, pensando que no había nada de aterrador en esto. Pero, de repente, la cámara en la otra pantalla se movió. Alguien estaba sosteniendo la cámara desde atrás y se acercaba lentamente al centro de la habitación. Lo que Lucas vio después lo dejó helado. En la oscuridad, un hombre apareció de la nada. Llevaba una máscara grotesca y sostenía un cartel que decía: «Te estoy viendo». Lucas, todavía un poco escéptico, saludó a la cámara, pero el hombre no respondió. La atmósfera se volvió aún más tensa cuando el hombre movió la cámara para mostrar un espejo, y lo que Lucas vio en ese reflejo lo dejó petrificado. Era su propia habitación. La cámara en la pantalla de la Deep Web estaba mostrando el interior de la propia habitación de Lucas, desde la misma perspectiva desde la que él estaba viendo la videollamada. En pánico, Lucas cerró la pestaña del navegador y desenchufó su computadora, pero sabía que había visto algo que nunca debió haber visto. Esa noche no pudo dormir. Se quedó despierto, esperando, escuchando, y con la sensación inquietante de que alguien más estaba allí con él. Lucas nunca volvió a entrar a la Deep Web después de esa noche, y hasta el día de hoy no sabe quién o qué estaba al otro lado de esa cámara. A veces el precio de la curiosidad es demasiado alto. Nuestra segunda historia es sobre un joven llamado Daniel, un estudiante universitario que, como muchos de nosotros, estaba obsesionado con lo oscuro y lo desconocido. Daniel había oído hablar de los Red Rooms, sitios web en la Deep Web donde supuestamente se transmiten videos en vivo de tortura y asesinatos. En un principio, pensó que eran solo leyendas urbanas,
Historias creadas para asustar a la gente. Pero pronto descubriría que algunas leyendas urbanas tienen más de verdad de lo que uno podría imaginar. Después de varios intentos y con la ayuda de algunos foros clandestinos, Daniel finalmente encontró un enlace que prometía llevarlo a un Red Room. La página era simple, con una interfaz en negro y rojo y un solo botón que decía «Entrar» sin pensar demasiado. Daniel hizo clic. La transmisión mostró una habitación oscura, con solo una silla en el centro y una persona atada a ella. Al principio, Daniel pensó que era una broma, un montaje, algo que alguien había hecho para asustar a los curiosos. Pero cuando el sonido se activó, escuchó el llanto ahogado de la persona en la silla. Era real. De repente un mensaje apareció en la pantalla. Envía un Bitcoin para elegir la siguiente tortura. Daniel estaba paralizado. ¿Era esto real? ¿Estaba viendo un asesinato en vivo? Su curiosidad se convirtió rápidamente en horror. Intentó cerrar la pestaña, pero su computadora no respondía. Otro mensaje apareció. Observa o sufre las consecuencias. Desesperado, Daniel desenchufó su computadora, pero la pantalla permaneció encendida. El feed continuó, mostrando al verdugo acercándose lentamente a la víctima. Y entonces, lo que vino después fue tan gráfico y perturbador que no puedo describirlo aquí en detalle. Después de lo que parecieron horas, la pantalla finalmente se apagó y la habitación de Daniel quedó en total oscuridad. Esa noche, Daniel no durmió. No podía quitarse de la cabeza los gritos que había escuchado. Pensó en ir a la policía, pero sabía que había sido parte de algo ilegal, algo que jamás debería haber visto. Daniel decidió nunca volver a entrar en la Deep Web, pero los horrores que vio allí lo persiguieron por el resto de su vida. La moraleja aquí es clara. Hay puertas que no deben abrirse y lugares que nunca deben ser explorados. La siguiente y última historia es aún más perturbadora. Proviene de una joven llamada Alicia, una amante de los foros de discusión y las comunidades en línea. Un día, Alicia encontró un foro en la Deep Web llamado El Club de la Muerte. Al principio, pensó que era un foro de aficionados al terror, como muchos otros en los que había estado antes, pero pronto descubriría que este era muy diferente. Los usuarios compartían historias sobre experiencias cercanas a la muerte, pero había algo inquietante en sus publicaciones. No eran simples relatos, eran narraciones detalladas de cómo cada uno había planeado su encuentro con la muerte. Algunas historias describían en detalle cómo habían manipulado a otros para acercarse a la muerte, cómo habían jugado con el destino. Alicia se sintió incómoda y decidió abandonar el foro, pero antes de hacerlo, recibió un mensaje privado de un usuario con el nombre de The Reaper. El mensaje decía: ¿quieres jugar un juego de verdad? Alicia, con su curiosidad, llevándola más allá de lo que era prudente, respondió. La conversación comenzó como un simple intercambio de mensajes, pero pronto se volvió oscura. The Reaper comenzó a preguntarle sobre su vida, su dirección y sus miedos más profundos. Alicia se sintió incómoda y dejó de responder, pero al día siguiente recibió un paquete en su puerta. Dentro había una nota. Siempre es más emocionante cuando conoces a tu presa. Y en el fondo del paquete encontró una pequeña cámara. Alicia decidió que era suficiente. Fue a la policía, pero sin pruebas concretas. Solo tenían sus palabras y un paquete misterioso. Las cosas se calmaron durante unos días, pero luego comenzaron las llamadas telefónicas. Cada noche,
A la misma hora, una llamada sin voz. Solo una respiración lenta y profunda al otro lado de la línea. En un último intento de escapar, Alicia dejó su casa y se mudó con un amigo. Pero las llamadas continuaron, ahora a su nuevo número. El miedo consumió a Alicia, hasta que un día simplemente desapareció. Sus amigos la buscaron por todas partes, pero la única pista que dejaron fue una última publicación en el foro del Club de la Muerte, hecha desde su cuenta. Acepto jugar. Alicia nunca fue encontrada. Algunos dicen que The Reaper la encontró. Otros piensan que ella simplemente huyó. Pero lo que es seguro es que algunos juegos no tienen fin y algunos secretos de la Deep Web nunca deben ser descubiertos. Estas historias no son solo cuentos para asustarte. Son advertencias reales sobre los peligros de la Deep Web. A veces, la curiosidad puede llevarnos a lugares oscuros de los que no hay retorno. Así que, antes de pensar en explorar esos rincones ocultos de Internet, pregúntate a ti mismo: ¿estás realmente preparado para lo que podrías encontrar? Recuerden, no todas las puertas deben abrirse y no todas las sombras son inofensivas. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Historias de Medianoche. Cuídense y piensen 2 veces antes de adentrarse en lo desconocido. No olviden suscribirse y darle me gusta. Estamos empezando este canal y todo es una gran ayuda. Tengan dulces y tenebrosos sueños.